Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Gracias por llegar a tiempo a la escuela dominical. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical. Hermanos, por favor, no falten. Si usted sabe que alguien está faltando a la iglesia, por favor, llámele, visítele, anímele, traiga invitados a la iglesia. Y para todos ustedes que están en la iglesia, pues Dios les bendiga, hermanos. Gracias por seguir adelante. Ahorita estoy en un carro. Nos estamos quedando ahorita el día de hoy en casa de mi papá. Pero pues yo quiero estar a solas. Busqué un lugar que pudiera estar a solas y por eso decidí que fuera aquí el carro para poder enfocarme, pedir al Espíritu Santo que nos pueda hablar, nos pueda guiar. Y todos vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, iglesia. Vamos a abrir todas nuestras Biblias. Vamos a ir a eh, Isaías, por favor. Isaías capítulo 7, versículo 14. Solo vamos a tener un versículo para nuestra lectura en esta escuela dominical. Isaías 7:14. Si usted puede, póngase de pie. Yo no puedo ponerme de pie aquí en un carro, ¿verdad? Pero usted en este momento está en la iglesia. Queremos pedir la guía del Espíritu Santo y que sea el Rey hablando a nuestras vidas. Cuando un rey habla, se ponía la gente de pie y qué importante que el Rey de Reyes quiere hablar a nuestras vidas, no el pastor, no yo, sino Dios. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a leer este versículo todos juntos. Isaías 7:14. Dice aquí todos juntos: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuántas veces hemos escuchado el nombre Emmanuel, Jesús, Cristo, Jesucristo? Y hermano, he escuchado estas últimas semanas: ¿por qué nombre debo yo de llamar a Dios? Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros aprendamos y que Dios nos guíe. Ahí en su lugar, por favor, cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias Padre. Gracias Señor porque nos permites por medio de la tecnología, mi Dios, podernos comunicar. Pero Padre, no quiero que sea la tecnología hablándonos, no quiero que esto quede solamente en puras palabras. Mi Dios, necesitamos que tú nos hables, que tú hables a la vida de cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, que en este momento tú empieces a obrar en sus corazones, que nos ayudes a conocerte, Señor mi Dios, más y más todos los días. Que Padre, por favor, quites toda interrupción de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros oídos, y que por favor, mi Dios, nos edifique, Señor. Gracias porque, mi Dios, tu Espíritu Santo está en ese lugar. Tu palabra dice: donde están 2 o 3 congregados, allí estaré yo en medio de ellos. Padre, rogamos, Señor, que sea usted haciendo su obra en mis hermanos. Por favor, síganos edificando. Queremos conocer más de usted, su palabra y su voluntad en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Dice aquí, tome asiento. Gracias, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo os dará, escucha, señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, hermano, hermana, el nombre Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Eso es lo que quiere decir el nombre Emmanuel. Ahora, van a decir: si Dios ya había dicho cómo se llamará, ¿por qué Jesucristo no se llama Emmanuel? Ahora, disculpa, me voy a tomar un poquito de agua. Mi garganta se cierra.
Aquí está haciendo demasiado calor, bueno, no demasiado, ando una temperatura de 28, 30 grados en la Ciudad de México. Y ahorita prendo tantito el aire acondicionado del carro y se me cierra la garganta. Entonces disculpen, hermanos, voy a tomar un poquito de agua. Gracias, hermanos, por su atención. Ahora, ¿por qué entonces María no le puso Emanuel a nuestro Señor y Salvador? Ahora, algo que nosotros debemos de comprender, hermano, o sea, no cierre su mente. Algo que nosotros debemos de comprender es de que cuando aquí el profeta Isaías está diciendo su nombre se llamará Emanuel, que eso quiere decir Dios con nosotros, amén. Ahora, el nombre era solamente, este nombre que aquí Isaías está dando, solamente eso era simbólicamente de las cosas que Dios hecho carne sería y que representaría o lo que él haría. Amén. Eso es algo que nosotros debemos de comprender. Que aquí lo que Isaías está diciendo, su nombre llamará Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Más adelante, capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. ¿Está ahí, hermano? Ahora, yo quiero que usted vaya a la Biblia, hermano. No lo ve en la pantalla. Busque la Biblia, por favor. Si hay alguien acompañándonos por primera vez, regálenle una Biblia y que lo busque, por favor. Ahora dice aquí, Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y escucha otra vez. Y se llamará su nombre, escucha, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ¿por qué no se llama príncipe de paz? Hermanos, son características que iba a tener cuando el Mesías viniera a esta tierra. Eran características que él debería de cumplir. Ahora, gloria a Dios porque vimos ese niño, nació Jesucristo, un nacimiento virginal, un nacimiento milagroso, hermano, que no va a volver a ver, pero gloria a Dios porque dice el principado sobre su hombro, llamará su nombre, escucha, admirable. Todo lo que Jesucristo hizo fue admirable. Ahora, dice, llamará su nombre consejero. Ahora, el mejor lugar, iglesia, querido hermano, donde usted puede ir a pedir un consejo, no solamente es conmigo y hermano, créame, van a haber veces que yo puedo llegar a fallar en un consejo. El mejor consejo que usted puede tener no es con la chismosa de su compadre, dicen ustedes. En realidad se debería decir comadre y compadre, pero bueno, de su compadre. Hermano, el mejor consejo que usted va a adquirir no es con su amiga que ya se divorció 5, 6, 7 veces. No, el mejor consejo que usted y yo podemos adquirir es viniendo a los pies de Jesucristo. Ese es el mejor consejo que usted y yo vamos a llevar. Ahora, y Dios es un Dios consejero. Si usted pide, Dios le va a aconsejar. Mire, mi suegra hoy en la mañana estaba hablando con mi esposa y conmigo. Y hermanos, ellos están yendo a una iglesia donde se reúnen los días lunes, donde se reúnen los días jueves, no se reúnen los días domingos, no van a ganar almas cualquier día de la semana. Y hermano, estaban yendo ellos a una iglesia. Que hermano, pues una iglesia debería de estar cumpliendo la gran comisión. Si no debería de llamarse iglesia. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, mi suegra nos dice, es que yo veo que tu suegro, o sea, mi suegro,
no ha tenido un cambio en su vida porque yo siento que le hace falta involucrarse más. Y mi suegra me dijo, ¿ustedes qué me recomiendan que haga? Lo único que yo dije, suegra, usted necesita empezar a trabajar más para Dios. Usted necesita empezar a hablarle a otros de Cristo. Y cuando ustedes comiencen a hacer algo así, por eso dice la Biblia, Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vidas, y el que gana almas es sabio. Ahora, hermano, no hay nada mejor que cuando usted y yo comenzamos a hablarle a otros de Cristo. Cuando usted y yo venimos a ganar almas con la iglesia, con los hermanos. Cuando usted y yo vamos en el transporte público. Cuando usted y yo vamos por la calle o a un parque. Cuando usted y yo en el mismo trabajo le estamos hablando a otros de Cristo. Amén. Y hermanos, mis suegros nos acompañaron día sábado en la tarde, fueron con nosotros para poder acompañarnos a mi iglesia aquí en la Ciudad de México, con mi pastor, Pastor Kevin Wynn. Y hermano, fuimos, escuchamos la reunión de ganadores de almas, pudimos salir de ese lugar, fui con los hermanos donde yo tenía mi ruta, hermanos, hicimos una escuelita, gracias a Dios tuvimos más de 100 personas que llegaron por primera vez, hermanos, escucharon el evangelio, pude predicar el evangelio, me dieron oportunidad y hermanos, pude hacer la invitación para el bautismo y tuvimos 14 bautizos. Y después de que salimos de ese lugar, espéreme, es a lo que voy. Después de que salimos de ese lugar, mi suegro venía con un buen espíritu, mi suegro venía contento, venía feliz. Y mi suegra dice, veo diferente a tu suegro. Yo le dije, suegra, es porque él ha estado trabajando para Dios. Y si usted y yo no trabajamos para Dios, hermano, nuestra vida no va a cambiar. Vamos a seguir igual, vamos a tener los mismos problemas, no vamos a crecer espiritualmente, vamos a estar estancados toda la vida y no vamos a dejar que Dios esté obrando en cada uno de nosotros. ¿Por qué salió esto? No lo sé, hermano, pero me desvían ustedes tanto y aunque yo estoy hasta acá, con sus caras nada más de verles, hermano, yo ya me quiero regresar. Pero bueno, les extraño, hermanos, pero ayúdenos a estar orando para que podamos regresar pronto. Me quitaron mi cuenta del banco y necesito acomodar aquí se llama SAT, allá en Colombia se llama DIAN. Entonces, ayúdenos a estar orando por eso, hermanos. Bueno, no es el tema. Vamos a la Biblia. Dice más adelante, llamará a su nombre admirable. Tenemos un Dios que es consejero. Por lo que salió todo esto es porque, hermanos, fuimos a mi iglesia, ganamos almas, hicimos un club bíblico y, hermano, Dios nos va a dar el mejor consejo. Amén. Deja de buscar un consejo donde no te pueden dar un buen consejo. Mi cara se ve roja, no es de que sea el diablo, es de que había un carro aquí adelante de mí y ya se fue. Pero, hermano, el mejor consejo que Dios nos puede dar está en la obediencia. Ahora sigo más adelante. Dios fuerte. Tenemos un Dios que es fuerte, un Dios que es fuerte. Tenemos un Dios que su poder no tiene fin. Tenemos un Dios que no tiene límites. Tenemos un Dios que quiere hacer grandes maravillas con hombres, con vidas imperfectas. Un Dios que quiere cambiar. Pero ¿sabes algo? Un Dios que quiere obediencia. Dice Padre eterno. Gloria a Dios, dice San Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, qué bendición, hermano. Ahora somos adoptados. Si usted pone su fe en Cristo, si usted decide, mire, si hay algún invitado, si hay alguien aquí esta mañana que aún no ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador, yo te invito que más tarde usted ponga su fe en Jesucristo. No hay nada mejor que pasar de ser alguien del mundo
alguien sin propósito, alguien que no tiene esperanzas, a ser adoptado en la familia de Dios. Y Dios quiere ser ese Padre eterno. Dios nos da un regalo que es la salvación y vida eterna. ¿Salvación de qué? Salvado del infierno. Amén. Vida eterna. Él nos va a dar una vida eterna, una vida que no va a terminar. En esta tierra tenemos poco tiempo. Podemos vivir 10, 20, 30, 50, 100 años, que no creo que muchos lleguemos ahí. Pero ¿sabe algo? Todos algún día vamos a morir. Pero después de morir, vamos a ser o unos condenados al infierno, o otros vamos a pasar a vida eterna con nuestro Señor. Lo mejor que usted puede hacer es poner su fe en Jesucristo. Y gloria a Dios, iglesia, si usted ya puso su fe en Jesucristo, no en su pastor, no en una iglesia, sino en Jesucristo. Funde su casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. Sigo adelante. Príncipe de paz. Hermano, esto que estamos viendo aquí en Isaías 9:7, no está hablando versículo 6, perdón, no está hablando acerca de los nombres de Dios, sino está hablando de las características que tiene nuestro Dios. Amén. Sigo adelante, hermano. Llevo 16 minutos, hermano. Nos queda ahí algo de tiempo todavía. Vamos a buen tiempo. Pero, hermano, por favor, acompáñame a Mateo, capítulo 1, versículo 21. Mateo, capítulo 1, versículo 21. Todos a su Biblia, por favor. Todos buscando ahí. Mateo 1:21. Me da alegría, hermanos, ver que muchos de ustedes encuentran rápido ya los versículos. De verdad, hermanos, qué bendición lo que Dios está haciendo ahí en nuestro barrio, en nuestra iglesia, en sus familias. Qué bendición, hermano. Dice aquí Mateo 1:21. ¿Sí lo encontró, hermano? Muy bien. Ahora, es importante que usted traiga una libretita y esté apuntando, hermano, todo lo que usted va aprendiendo. No lo tome a la ligera, hermano. Se nos olvidan muchas cosas y no está de más que usted lleve una hoja, un esfero y usted se ponga a hacer algún apunte. Ahora, retenga lo más que usted pueda. Dice aquí, Mateo 1:21, escucha: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Porque escucha, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, aquí vemos que viene el nacimiento de Jesucristo. Y Dios manda a su ángel y dice, y da indicaciones: llamarás su nombre Jesús. Ahora, explico un poco esto, hermano. Cuando en los tiempos han cambiado demasiado. Antes, hermano, si usted se llamaba José, hermano, por automático su hijo iba a llamarse José. José es el esposo de María. ¿Cómo se tenía que llamar el niño? José. José es como se debería de llamar el niño. María aún no había sido desposada, aún no había tenido una intimidad con su esposo. Fue fruto del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, Dios escogió a una mujer, Dios puso un hombre llamado José para que no la difamara, para que no la acusara y no la mataran. Antes, cuando una mujer no llegaba virgen al altar, lo que hacían es de que las mataban, hermano, las mataban. Un hombre podía agarrar a su esposa, si él se daba cuenta que no era virgen, él regresaba a la esposa y la podían matar. Ahora, es como si la mercancía saliera con algún defecto y tú regresas la mercancía y dices, necesito que usted me dé la garantía, por así decirlo.
Discúlpame, hermano, se escucha feo, disculpen, hermano, pero antes era eso. Pero gracias a Dios porque Dios puso a José y el corazón de José fue ser obediente a la voz de Dios. Y hermano, y él resistió a no difamar, a no ensuciar el nombre de María. Se queda con ella, hermano, dudando, o sea, si será o no será del Espíritu Santo. Fue una decisión difícil, hermano. Pero gracias a Dios, hermano, gracias a Dios por hombres que son obedientes a lo que Dios dice. Y gloria a Dios por eso, hermano. Ahora, ya, Jesucristo, van a tener al Hijo. Y hermano, lo mínimo que podían haber hecho es ponerle el nombre de José. Pero, hermano, José se somete a su autoridad, a la autoridad de su Dios. Y Dios les dice, llamarás su nombre Jesús. Hermano, ¿qué quiere decir Yeshua? ¿Qué quiere decir? Jehová salva. Eso es lo que quiere decir el nombre Jesús. Jehová salva. Ahora, hermano, ¿por qué no le pusieron José, hermano? Porque no eran los planes de Dios. Porque Dios ya había puesto y él sabía que era específicamente el nombre de Jehová quien salva. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único que tiene el poder para salvar se llama Jesucristo. Jesucristo. Ahora, Jesucristo, ahorita vamos a ver ese nombre. Estamos viendo ahorita, me adelanté un poquito, perdónenme, hermano. Saben que soy medio chismoso y me adelanto al chisme, ¿verdad? Pero hermano, el nombre Jesús quiere decir Yeshua, que esto es Jehová salva. El mismo nombre de Jesús es el nombre de Jehová. Amén. Por eso, hermano, cuando usted habla con gracias a Dios, Dios hace unas semanas atrás, 2 semanas, me dio la oportunidad de poder testificarle y estarle hablando a un judío, hermano. Pero, hermano, los judíos, cuando escuchan el nombre de Jesús, ellos saben por su idioma, por el significado, ellos saben que ese nombre quiere decir Jehová salva. Amén. Sigo adelante, hermano, por favor, no quiero quedarme más aquí. Vamos a avanzar. Vamos a la mitad de tiempo justamente. Y, hermano, quiero terminar el tema. Ahora, acompáñame más adelante, Mateo capítulo 9, versículo 29. ¿Estamos ahí? Mateo 9, 29. Qué bendición, hermano, que podamos tener este medio, que podamos escuchar la palabra de Dios y, hermanos, pues que podamos estar aprendiendo de la palabra de Dios. Capítulo 9, versículo 28. Mateo 9, 28. ¿Llegó? Muy bien, hermano. Ahora, dice aquí, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y escucha, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Sí, Señor. Y dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos les fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Ahora, cuando llegan delante de la presencia de Dios, Cristo, Jesús, ellos le dicen, ¿tú crees que yo lo pueda hacer? Y ellos dicen, sí, Señor. Yo creo que tú eres Jesús. Yo creo que tú eres Jehová salva. Yo creo que tú eres Dios. Y dice, y fueron sanados. Ahora, hermano,
El nombre de Jesús tiene un tremendo poder, hermano, que usted y yo debemos de aprender a confiar en nuestro Dios, hermano. Hermano, debemos de aprender a dejar de estar confiando en personas o en cosas y aprender a descansar, hermano, en el nombre de nuestro Dios, hermano. San Juan capítulo 2, versículo 19, por favor. San Juan capítulo 2, versículo 19. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Está ahí, mi hermano? Muy bien. Ahora, San Juan 2:19 dice, respondiendo, escucha otra vez, Jesús. Ahora, quiero que usted tome mucha atención, hermano. El nombre de Jesús, así literalmente escrito, Jesús, aparece en nuestra Biblia 815 veces. Son las veces que vemos el nombre de Jesucristo. 815 veces. Pero, hermano, dice aquí respondiendo, Jesús les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y por tanto, cuando resucito de entre los muertos, sus discípulos acordaban que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que escucha nuevamente Jesús había dicho. Hermano, qué importante es acordarnos de quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Lo acabo de decir. Jehová salva. Jehová salva. Hermano, acordarnos, creer lo que Él nos ha dicho por medio de su escritura, por medio de su palabra. Hermano, tomar todas sus promesas, tomar todo aquello que Él nos ha hablado y, hermano, y aplicarlo a nuestra vida. Ahora, San Juan capítulo 5, versículo 1. San Juan capítulo 5, versículo 1. Ahora dice aquí, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yace una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús, escucha, Jesús nos vio. Dice, Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el agua, en el estanque, cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, y escúchate, hermano, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hermano, no hay nada imposible para nuestro Dios. Y dice el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió,
Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose, escucha, esto era lo que les dolía, haciéndose igual a Dios. Versículo 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Quién es el Padre? Jesús. ¿Quién es el Hijo? Jehová. Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, ¿también quién lo hace? ¿Quién lo hace? El Hijo igualmente. Eso es lo que nos está diciendo Jesucristo, hermano. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta, escucha, a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, escucha, dio al Hijo. ¿A quién le dio todo el juicio, hermano? Así es, a Jesucristo. A Jesucristo, hermano. Qué bendición, hermano. Son cosas básicas, no es una profundidad o una escatología, hermano, no, hermano. Pero no te olvides quién es Jesucristo. Ahora, llevamos 31 minutos, hermano. Hay que seguir adelante. Para dejar aquí lo del nombre de Jesucristo, vamos rápido. Filipenses 2:10. Filipenses 2:10, hermano. Filipenses 2:10. Ahora, dice aquí, Filipenses 2:9 y 10, por favor. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, escucha, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y escucha, y debajo de la tierra. La Biblia nos dice que delante de quién se debe de doblar toda rodilla. ¿De quién? De Jesús. ¿Quién es Jesús? Jehová salva. ¿Delante de quién se va a doblar toda rodilla? De Jehová. Ahora, hermano, el nombre de Jesús es delante de quien vamos a doblar toda rodilla. Ahora, me falta poco tiempo, nos queda poco tiempo, pero vamos rápido a Mateo 2:4, por favor. Mateo 2:4, mis hermanos. Gracias por estar prestando atención. Traten de no pararse, hermano. El que yo no esté ahí, hermano, pero estamos reunidos. Hay que mostrar respeto, hermano, a Dios, no al hombre, no a mí, hermano, no. Yo no soy nadie, soy un triste pecador, salvado y redimido por la gracia de Dios. Pero, hermano, tenemos que mostrar ese respeto hacia nuestro Dios. Mateo 2:4, Mateo 2:4. Ahorita, después de la escuela dominical, van a tener ahí un descanso de 5 minutos, probablemente 7. Hermano, ocúpelo para ir al baño, invitado. Si quiere ir al baño, quiere tomar agua, quiere tomar un tinto, hágalo. Quiere salir, estirar los pies. Hermano Brian, si usted quiere salir y fumar un cigarro, hágalo. No es cierto, hermano Brian, por favor, no lo vaya a hacer. Pero hermano, aprovechen ese tiempo. Y ahorita que es el mensaje, pongamos mucha atención. Ahora, dice aquí, Mateo 2:4, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había, escucha, de nacer el Cristo. Hermano, vemos aquí
hay una visita de los magos y es por primera vez donde se menciona la palabra Cristo. Se acerca al rey Herodes y dice, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Ahora, hermano, y ahora, bueno, Emmanuel, ya vimos que era Emmanuel, hermano, por eso es importante, traiga una pluma. Manuel, hermano, estamos viendo los atributos de nuestro Dios, lo que Él iba a hacer. Eso es lo que está diciendo: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno. Si me alcanza a comprender, hermano, y son cosas que Cristo hizo, que Jesús hizo. Pero aquí vemos ahora algo, ya no vemos Emmanuel, ya no vemos esos títulos bueno, eso que le habían dicho, pero ahora vemos que aparece algo llamado Jesucristo, un nombre pronunciado como Jesucristo. Ahora, hermano, es esa primera vez aquí donde usted y yo lo escuchamos en el Nuevo Testamento. No se había escuchado en el Antiguo Testamento. Y hermano, es anunciado por esos magos. Ahora, la palabra Cristo, hermano, aparece en la Biblia 532 veces. Y aquí vemos que es esta primera vez que es mencionado por unos magos. Ahora, Mateo 16:16, por favor, acompáñame ahí. No se me duerma, hermano. Hermano, si ve que alguien se está durmiendo, dele una cachetada. No se me duerma, despierte, hermano. Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hermano, Cristo está preguntando a Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy? Y vemos que dice, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta, y Jesucristo les dice, ok, está bien, lo que la gente dice es eso, pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? Y Pedro responde y les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que responde Pedro, hermano. Y gloria a Dios, hermano, por aquellos Pedros de las iglesias, por aquellos hermanos que, mire, toman decisiones, que quieren tener esa comunión con su Dios. Gloria a Dios por eso, hermano. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Pero, hermano, aquí vemos que Pedro responde por segunda vez, tú eres el Cristo, alguien que lo busca, nuestro Salvador, por el nombre de Cristo. Ahora, hermano, el Cristo quiere decir el ungido. Eso es lo que quiere decir. Hermano, en la antigüedad tenían que ungir a la gente, ya sea reyes, sacerdotes o profetas, para que ellos hicieran una tarea. Podía ser complicada, hermano. Era una tarea difícil. Cuando ungían a una persona es porque era algo delicado, hermano. Pero, hermano, nosotros vemos aquí que ellos le llaman, tú eres el ungido. Ahora, hermano, tú eres el Cristo, quiere decir, tú eres el ungido. Hermano, esta palabra Cristo no solamente, no es un nombre, hermano. La palabra Cristo es un título. Es un título. El título, al decir Cristo, estamos diciendo, tú eres el ungido de Dios. Tú estás dando ese título. Tú sabes que Cristo es quien llevó a cabo esa tarea, esa misión tan importante que nadie podía completar si no era el mismo Dios. Él es el ungido. Por eso Él es el que tiene o tuvo esa carga tan pesada. Él es quien en aquel huerto del Getsemaní estaba sudando gotas de sangre por esa tremenda carga, por esa tremenda tarea, hermano, por esa misión que él debería de completar. ¿Qué misión? Buscar y salvar. Ahora, gloria a Dios, hermano, porque Cristo es el ungido de Dios, que cumplió hace 2000 años, ya cumplió esa misión, salvar.
Ahora el regalo ha quedado por fe. Todo aquel que pone su fe en Cristo o el nombre de Jesús, que hermanos, usted se está refiriendo al mismo Dios, usted puede ser salvo. Ahora, sigo adelante, hermano. Me quedan pocos minutos, me quedan 5 minutos. Quiero terminar a tiempo para que no se me duerman ahí, ¿verdad? Ahora, decir Cristo quiere decir Él es el elegido de Dios para cumplir una misión divina. ¿Usted cree que Cristo es el ungido de Dios? ¡Qué bendición, hermano! Eso es lo mejor que debemos de hacer. El decirle el Cristo, yo creo que Él es el Mesías. Él es el Mesías. Y por último, hermano, vamos aquí, bueno, todavía vamos a ver unos versículos, quedan 4 minutos, y vamos a ver el nombre de Jesucristo, ¿ok? ¿Dónde vamos a ver esta? Vamos, por favor, a San Juan, capítulo 17, versículo, creo, 5. San Juan 17, 5. San Juan, capítulo 17, versículo 5. San Juan 17, 5. Muy bien. En unos segundos. No es muy cómodo predicar en un carro, hermano. Mi grasita no se acomoda muy bien aquí. Y luego con el calor que está haciendo, hermano, es un poco incómodo, pero qué bendición, hermano, que podemos estar reunidos escuchando. Ahora dice San Juan 17:3, perdóneme, San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, ahorita vamos a ver otros 3, 4 versículos hablando acerca de Jesucristo. Pero hermano, la palabra Jesucristo aparece también en la Biblia 180 veces, hermano. Que son nombres que se le hablan a ese verbo hecho carne. Jesucristo quiere decir Jesús, el ungido de Dios que salva. Eso es lo que quiere decir Jesucristo. Jesús, el ungido de Dios que salva. Ahora, vamos por favor a Hechos 2:38. Hechos 2:38, hermano. Hechos 2:38, todos ahí. Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahora me tienen que esperar a mí, ¿verdad? Que yo llegue porque no los escucho. Pero dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, escucha, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos más adelante, Romanos 16:20. Romanos 16:20, por favor. Romanos 16:20. Yo sé que ya muchos ya llegaron, hermanos, pero denme chance. Hermano, rápido. Yo celebré mis 34 años con ustedes. Y hermano, apenas me di cuenta que no. Cumplí 33 años. Entonces, para los que me celebraron mi cumpleaños, ahora que regrese a Colombia, por favor, quiero que me celebren mis 33 años, porque ustedes me celebraron mis 34 años y no, cumplí 33, hermano. Entonces ese cumpleaños no vale. Mis hermanos, pero gracias por el cumpleaños que no fue mi cumpleaños 34. Entonces ahora que regrese espero mi torta. Ahora, dice aquí, Romanos 16:20. Romanos 16:20, creo que a nadie le había dicho eso. Y el Dios de paz aplastará en breve, escucha, a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea
escucha, sea con vosotros. Por último, bueno, vamos a ir ahorita a otros últimos 2 versículos, pero por antepenúltimo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Ahora dice aquí la palabra de Dios, Primera de Pedro 11, 4. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Dice, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, escucha, por Jesucristo. Hermano, el nombre Jesucristo tampoco tiene nada de malo. Hermano, el nombre Jesucristo glorifica también a nuestro Dios, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que dice la bendita palabra de Dios. Y por último, hermano, San Juan 14, 14. Ya sé que me pasé un minuto, hermanos. Ya estoy por terminar. San Juan 14, 14. Y ahorita toma tinto, toma agua y bueno, y ahí comparten un buen tiempo, mis hermanos. San Juan 14, 14 dice, escucha, bueno, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado, escucha, en el Hijo. Si alguno pidiera en mi nombre, escucha, yo lo haré. Pastor, ¿en qué nombre puedo orar? Hermano, en el nombre que usted le llame a su Dios, solo tenga en cuenta hacerlo con un corazón sincero. Hermano, Jesús quiere decir Yeshua, Jehová salva. Amén. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, que eran hermano, características de cómo iba a ser el Mesías. Y nosotros ya vimos cómo es Mesías, nosotros ya vimos de qué manera debemos de vivir. Jesús nos dejó el ejemplo. Hermano, usted sabe, si le quiere llamar Cristo, Cristo quiere decir el ungido. Si para usted Dios es el ungido, Cristo. Hermano, si usted le quiere llamar Jesucristo, usted está diciendo Jesús. Al decir Jesucristo, usted está diciendo Jesús es el ungido de Dios que salva. Pero hermano, de la manera en la que usted y yo le hablemos a Dios, que sea con respeto, con reverencia y con un corazón limpio. Eso es lo que ve Dios. Hermanos, les amo. Yo espero que usted haya comprendido un poco de esto. Hermano, ¿y cómo le llamo a Dios? Hermano, he escuchado a varios de ustedes. Es que Jesucristo, Cristo, no entiendo. ¿Quién es quién? Hermano, son los mismos. Pero hermano, si usted pudo comprender o aprender algo de esto, aplíquelo en su vida, hermano. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que tú nos has hablado. Gracias, Señor, porque tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de, mi Dios, poder tener comunión contigo. Gracias, Señor, porque podemos estar en oración, mi Dios. Gracias porque tú estás dispuesto a escucharnos todos los días, Señor. Gracias, Padre. Ahora, mi Dios, queremos tener una buena comunicación con usted, mi Dios. Padre, queremos, Señor, que en nuestro corazón haya ese deseo de buscarte más y más, de ser llamados amigos de Dios. Padre, por favor, que cada que te busquemos, que tu presencia esté con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres Emmanuel. Gracias por ser nuestro Jesús, nuestro Jehová salva.
Gracias, Padre, por ser nuestro Cristo, el ungido. Gracias por ser nuestro Jesucristo, aquel que hizo la misión. Gracias, Padre, porque tú no escatimaste nada, dejando ese trono, despojándote, humillándote, por amor a cada uno de nosotros. Ayúdanos, aumenta nuestra fe y, Padre, aleja a Satanás de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Tienen 5 minutos para tomar tinto, tomar agua o ir al baño.